Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, continuando en el estudio ahí. Romanos capítulo 1. Disculpen si no me expreso bien en algunas palabras, en algunas frases, pero he estado un poco congestionado estos días, seguramente lo han notado, pero bueno, esperemos que pueda compartir bien lo que el Señor ha preparado para hoy. Hace 2 semanas atrás comenzamos a ver del versículo 18 hasta el versículo 32. Hemos visto la primera parte que fue del versículo 18 hasta el versículo 23. Y estos versículos 18 al 32 nos están hablando acerca de la necesidad del Evangelio. La necesidad del Evangelio. En capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo presenta el Evangelio como el poder de Dios para salvación. Y entonces nosotros nos hacemos una pregunta, o las personas hacen una pregunta. ¿Realmente para qué el Evangelio? ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Para qué quiero el Evangelio? Y la otra pregunta es, ¿de qué tengo que ser salvo? Si Pablo está poniendo muy en alto el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, ese sacrificio que nos valió a nosotros, si realmente creemos en Él, nos valió a nosotros la justicia de Dios, como dice el versículo 17, pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La fe de Dios es la que nos ha entregado por ese sacrificio. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Se acuerdan? La buena nueva de salvación que cambian vidas. Habíamos dado ese título en esos primeros mensajes. Pero ¿de qué tengo que ser salvo? ¿Para qué el Evangelio? ¿Para qué esto que Pablo está presentando a los romanos y que es el tema principal de esta epístola? Y el versículo 18 en adelante hasta el capítulo 3 lo que vemos es la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué es que es tan necesario el Evangelio para las personas? Y él comienza el versículo 18 dando una descripción del pecado, de cómo las personas, y sobre todo las personas que no eran judías en este párrafo grande, las personas que no eran judías, sino las que eran gentiles, los paganos, los que no conocían al Dios de Israel. Pero en capítulo 2, Pablo lo que empieza a hacer es, bueno, también para los judíos era necesario el Evangelio. No solamente para los gentiles, no solamente para los paganos que estaban inmersos en el pecado y que estaban fuera del conocimiento de Dios, pero también para los judíos que conocían la ley de Dios. Para ellos también era necesario el Evangelio. Y entonces lo que vimos, tenemos ahí, primero vamos a ver el bosquejo general. En el bosquejo general estamos en el punto número 2, el pecado y la necesidad de salvación, del versículo 18, capítulo 1, hasta el capítulo 3, versículo 20. Pero luego lo que vimos es la salvación o la ira de Dios. Y tenemos esas dos opciones. Es lo que se plantea acá en el capítulo 1. En el versículo 16 y 17 tenemos el Evangelio que es para salvación. Del versículo 18 en adelante lo que tenemos es la ira de Dios. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces tenemos esa pregunta, ¿la salvación o la ira de Dios? ¿Qué es lo que escoges? ¿Qué es lo que escoge la gente? ¿Qué es lo que elige las personas que están en el mundo? Los paganos en este párrafo que hemos estado estudiando. ¿Qué es lo que están eligiendo? Pero decimos que los creyentes esperan del cielo al Salvador. Y eso es 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Que nosotros los creyentes estamos esperando del cielo a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la buena noticia del Evangelio es algo que nosotros hemos creído por la gracia de Dios. Pero los impíos y los injustos no esperan la ira de Dios que viene del cielo. Y eso es Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, versículo 11 al 15, cuando en la gran tribulación va a venir
Cristo desde el cielo con sus ángeles para establecer su reino, pero también para castigar el pecado. Y eso es lo que no están esperando los incrédulos. Los creyentes esperamos al Salvador, los incrédulos no están esperando la ira de Dios, que es la ira de Dios, en parte la ira de Dios que menciona el versículo 18. Y algunos autores han dicho que la ira de Dios también se revela en los versículos que vamos a ver hoy, porque Dios lo que hace es entregar a las personas en la magnitud de su pecado. Entrega a las personas que están andando en pecado y que siguen en ese desenfreno de pecados y que para ellos el pecado es algo simple, normal, que no tiene ningún problema porque no hay un Dios, ya dijeron, no hay un Dios, entonces vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer, pero hay un momento en la vida de las personas donde Dios los entrega a la maldad de su corazón, los entrega a las pasiones desordenadas, como dice el versículo 26, y los entrega finalmente, como dice el versículo 28, a una mente reprobada. Ahora, lo que hemos visto ahí es que la ira de Dios se revela contra la impiedad e injusticia, que la revelación general de Dios deja a los hombres sin excusa, a la humanidad sin excusa. Eso versículos 19 y 20. ¿Por qué? Porque Dios se reveló, es un Dios que se revela, es un Dios que se da a conocer, se dio a conocer a toda la humanidad por medio de las cosas hechas. Entonces las personas, aunque no conocen el Evangelio, sí conocen la revelación general de Dios. Y conocen la creación, y conocen y tienen que entender que hay un Dios creador, un Dios diseñador de todas las cosas creadas y que es digno de alabanza. Y la humanidad, entonces, cuando deja a Dios de lado, cuando no le da gracias y cuando no le honra, la humanidad cae en una espiral descendente de pecados, y eso es versículo 21 al 23. Quisiera, a modo de introducción, que leamos estos versículos. Versículo 21 al 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay una conexión entre versículos 23 y 24 que vamos a ver ahora, 24 y 25, porque allí empieza esa entrega de Dios a las personas que siguen inmersas en el pecado y que están dispuestas a no dejarlo, sino que ir más en profundidad en ese pecado. Y entonces llega un momento donde Dios dice: bueno, ¿querés seguir haciendo esto? Bueno, seguí haciéndolo. No hay ya más un refrenar, no hay una voz de la conciencia que refrena, que es algo de lo que la revelación general de Dios dio a todos los hombres, es la voz de la conciencia, y ya no hay nada que refrene a esas personas. Van en un desenfreno completo hacia lo peor del pecado. Decimos que todos los pecados son malos delante de Dios, pero todos los pecados hay distintas escalas en esos pecados de inmoralidad y de inmundicia. Ahora, los versículos siguientes, lo que vamos a leer ahora, lo que detallan es aún más la situación de la humanidad y en dónde está inmersa la humanidad. No sé cuántos de ustedes han leído capítulo 1 de Romanos. ¿Quieren levantar su mano? ¿Cuántos han leído Romanos capítulo 1? Creo que todos o la mayoría, espero que sí. Y pregunto si se han sorprendido o no de lo que dicen estos versículos que vamos a leer ahora. Porque pensamos que en la Biblia realmente puede ser que esté descrito esto de la forma que está descrito. Es algo que realmente no queremos ni siquiera mencionar. El pastor Spurgeon mencionaba que le costaba predicar estos versículos de capítulo 1 de Romanos. Y él pensaba que estos versículos no eran para leer en voz alta en la congregación. Claro, era un tiempo distinto, ¿no? Ahora estamos mucho más habituados a ver estas cosas que va a relatar el apóstol Pablo. Pero lo que Pablo está describiendo y detallando ahora está llegando a estos pecados reprochables
repudiables y oscuros, de los cuales no solamente estaban vigentes en ese momento donde Pablo escribió, estaban vigentes estos pecados, sino que también los tuvieron en la antigüedad. Estuvieron en la antigüedad porque en Génesis capítulo 18 vemos que Dios desciende a hablar con Abraham y le dice: voy a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra por la maldad que ha llegado ya hasta el cielo. El clamor ha llegado hasta el cielo, la maldad de ellos. Hablando acerca de estos pecados que vamos a ver. Pero también en otras ocasiones en el pueblo de Israel, en la ley decía que estos pecados eran dignos de muerte. El que cometía estos pecados debía morir. Y en Primera de Reyes capítulo 14 dice que había personas que practicaban estos pecados en Israel. Y había reyes que andaban de acuerdo a lo que Dios quería, que dice que limpiaron el país de estas personas. Limpiaron el país de estas personas que eran tan graves, este pecado. Pero no solamente en la antigüedad eran vigentes estos pecados, sino que hoy en día, los pecados de inmoralidad sexual, pero extremas, también están vigentes hoy en día. Ahora, como hemos planteado en la última lección, este párrafo viene a responder la pregunta, como dije, ¿para qué el Evangelio? ¿Y de qué debo ser salvo? Y la respuesta está acá, en parte. ¿De qué debo ser salvo? ¿Para qué me sirve el Evangelio? Bueno, la respuesta está en estos versículos. Alguien dijo así: en su ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado de sus corazones y al pecado más malvado que ellos desean en su corazón. Y es los pecados que vamos a ver. Permitiéndoles experimentar el resultado autodestructivo del pecado. En este caso, pecados que llevan a la destrucción del cuerpo. Y eso lo vemos en las últimas décadas que hemos vivido y que conocemos. Este versículo, fíjense el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vemos acá que esa entrega a la inmundicia de su corazón, en parte es el juicio de Dios que menciona versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia. ¿Cuál es la ira de Dios? No es que va a mandar fuego del cielo a las personas que están pecando hoy en día, y las personas que están pecando de esta forma, sobre todo. No va a mandar fuego del cielo, no va a venir el apocalipsis sobre estas personas hoy en día, pero sí dice que los entrega, los deja hacer lo que ellos quieran. Y podemos pensar que cuando Dios deja a las personas andar en sus caminos, esto es una buena noticia, es una buena noticia para el pecador. ¿Por qué? Porque ya no tiene la voz de la conciencia, porque ya no hay nadie que le está diciendo no hagas esto. Pero saben que no es ninguna buena noticia, es la ira de Dios, que Dios está dejando que esas personas sigan, porque están acumulando, como dice el capítulo 2, ira para el día de la ira. Están acumulando ira para el día de la ira. Ahora, esta entrega en sus propios deseos pecaminosos la vemos también en algunos versículos y en varios pasajes de la Escritura, no solamente en este. En varias oportunidades, en varias ocasiones en la historia humana y en la historia bíblica, vemos que Dios ha entregado a las personas a lo que ellos querían hacer. Y esto es muy peligroso, porque quizás en algún momento estamos pensando que hay algún pecado en nuestra vida y es algo que nos está costando dejar, es algo en lo cual a veces estamos luchando, pero a veces nos estamos entregando y bajamos las armas, pero de repente no sabemos cuándo Dios va a dejarnos correr en el desenfreno de ese pecado. Y ya después es muy difícil de volver. Pasa con todos los vicios, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado? Ojalá que no, pero hay una cantidad impresionante de vicios en el mundo.
Hoy en día hay vicios de todo tipo. Y las personas que están inmersas en esos vicios, ¿saben lo que pasa? Es muy difícil de salir. Porque han continuado en eso y no han hecho caso a Dios, no lo han tomado en cuenta, como dice el versículo 28, no han tomado en cuenta a Dios y entonces ¿qué pasó? Dios les ha dejado. Y después es muy difícil volver. Ahora, en Hechos capítulo 14, y antes de leer ahí en Romanos, Hechos capítulo 14, Dios también había dejado andar a las personas en sus caminos. Capítulo 14, versículo 15. Versículo 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, esto era la idolatría, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, fíjense que si ustedes leen estos versículos, es muy parecido a lo que Pablo está relatando en capítulo 1. ¿Por qué? Porque él les dice, ustedes están andando en la idolatría, pero Dios quiere que se conviertan al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios creador, al cual ustedes no están honrando. Pero dice, en las edades pasadas los ha dejado andar en sus propios caminos. Eso es capítulo 1, versículo 18 en adelante, versículo 24 en adelante, el desenfreno. Pero si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, un Dios que se ha dado a conocer a las personas, pero los ha dejado andar en sus caminos, en las generaciones pasadas. En Oseas capítulo 4, no lo vamos a buscar, pero en Oseas capítulo 4 dice así, Efraín es dado a ídolos, déjalo. O sea, ya hemos intentado mucho con Israel. Bueno, es idólatra, déjalo que ande en la idolatría de su corazón. Es un juicio de Dios. En Salmos capítulo 81, ayer con los jóvenes leímos el versículo 1 que dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Pero cuando llega al final del capítulo, en Salmos 81, 12, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque no le quisieron a Él como Dios. Desecharon a Dios, Dios dijo, bueno, yo los voy a desechar. Los voy a dejar andar en la dureza de su corazón. Y por último, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que practica la inmundicia, siga practicando la inmundicia. Ya llega un momento donde Dios ya no pone ningún freno, donde esa voz de la conciencia ya no está remordiendo dentro de su mente. Ahora vamos a ver entonces Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 24 y 25, para ver esta primera entrega. Dios los entrega, vamos a la siguiente placa, creo que es la siguiente, ¿no? Sí, Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones. Dios los entrega a la inmundicia de su corazón. En versículo 24 y 25, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense una cosa. Ahora Pablo, el versículo anterior y el versículo posterior, va a hablar de la idolatría. La primera estación en ese desenfreno del hombre en su pecado, cuando Dios le abandona, le deja a la libertad de su pecado, la primera estación es la idolatría. Pero sin embargo, en versículo 24, vemos al final que dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto está conectando un poco el versículo 24
con el versículo 26 y 27, cuando empieza a hablar acerca de los pecados de inmoralidad sexual, acerca de la homosexualidad. Pero también podemos entender que las personas, los pecadores, no solamente van a deshonrar sus cuerpos con la inmoralidad sexual, sino también con la idolatría. ¿Por qué? Porque primeramente, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que el hombre tenga como propósito glorificar a Dios y darle gracias, que es lo que dice los primeros versículos de este párrafo. Pero las personas, los pecadores, negaron honrar a Dios, sino que empezaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces ellos están deshonrando sus propios cuerpos, en primer término, no entre ellos, sino en sí mismos, porque realmente el propósito por el cual han sido creados no es el que están realizando. No es el que están realizando, sino que están dando culto a todo lo demás menos a Dios. Entonces deshonran sus propios cuerpos, porque han sido creados para honrar a Dios. Ahora, han sido entregados a la inmundicia de sus corazones. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y a la multitud que no lo que entra en el hombre es lo que contamina al hombre. Porque los fariseos decían, ¿cómo es que tus discípulos comen los alimentos sin lavarse las manos? Y entonces el Señor le dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra, lleva el proceso de digestión y va al lugar donde va, ¿no? El Señor fue un poco más implícito en eso. Sabemos dónde va. Pero eso no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que está adentro. Y es lo que está en el corazón. Y es lo que sale por la boca. No es lo que entra en la boca, sino lo que sale por la boca. ¿Por qué? Porque de lo que está dentro del corazón salen las cosas malas. Y el Señor da una lista ahí en Mateo. Da una lista de las cosas que salen del corazón. Los hurtos, los homicidios, todo lo demás. Todos los pecados salen del corazón. La inmundicia está en el corazón. Entonces lo que acá Pablo está escribiendo, los entregó a la inmundicia en su corazón, no es algo nuevo, sino que es algo viejo. Es algo que ya los hombres han sido entregados antes porque está dentro de ellos, la inmundicia de sus corazones. Cuando la persona comienza por el camino de la satisfacción de los deseos de su corazón, esto actúa primeramente en la conciencia, como dije, ¿no? Cuando la inmundicia de su corazón hace que el hombre empiece a tratar de satisfacer esos deseos, ¿qué es lo que se activa? Se activa una alarma. Si tuviéramos una luz acá arriba, cuando nuestro corazón nos incita a pecar en nuestra concupiscencia, se enciende esa luz, ¿no? Pero eso es lo que ocurre con el primer pecado. Quizás, con el segundo, con los primeros pecados. Pero luego, cuando uno continúa en esa tarea de obedecer a lo que dice nuestro corazón inmundo, ¿qué es lo que ocurre? Pasan dos cosas. Primero, la conciencia se corrompe. La conciencia se corrompe. Eso es lo que dice Tito en capítulo 1, versículo 5. La conciencia corrompida. Pero después hay una conciencia cauterizada en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4:2, que hay personas que su conciencia ya fue quemada, fue cauterizada. ¿Vieron cuando alguien se quema la piel, se quema los dedos? ¿Qué pasa? Empieza a perder sensibilidad. Esa cauterización, esa quemadura de la conciencia, lo que hace es que ya no refrene el pecado. Entonces, Dios los ha dejado andar en sus propios caminos y en la inmundicia de sus corazones. Ya no hay un freno, no hay un refrenar a ese camino, no hay más herramientas para refrenar el pecado y la satisfacción interna del corazón. Ahora, no solamente vemos esa inmundicia del corazón en Mateo, en el Señor Jesús cuando habla con sus discípulos en la multitud, sino que también en la antigüedad. Hay dos evidencias tempranas en Génesis, antes del diluvio, después del diluvio,
En Génesis capítulo 6 dice que todos los pensamientos, la inclinación de los pensamientos del hombre era de continuo solamente el mal. O sea que ya en Génesis capítulo 6 el corazón del hombre estaba entregado a la inmundicia. Pero después que salen Noé y su familia del arca, después del diluvio, después de que Dios trajo juicio sobre la tierra, Dios dice, no volveré a traer más juicio con agua sobre la tierra para destruir toda carne. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cambió el corazón del hombre? No cambió. No cambió por el diluvio. Dios trajo juicio, pero el corazón del hombre solamente puede cambiar, ¿saben con qué? Capítulo 1, versículos 16 y 17. El Evangelio. Pero Dios los entregó. ¿Estás insistiendo en el pecado? Le dice al pecador. ¿Estás insistiendo en seguir en ese desenfreno de pecado y en satisfacer la inmundicia de tu corazón? Bueno, hay un momento donde Dios te deja. Te deja y te larga y hace como vos quieras. Pero sabés que en algún momento va a llegar el juicio de Dios. Si no es acá, es allá, en el cielo. Jeremías 17:9, tenemos este versículo como uno de los versículos claves que habla del corazón, que dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo, Jehová, yo conozco el corazón. Nosotros no conocemos nuestro corazón. Aunque está dentro nuestro, muchas veces nos sorprendemos por lo que nosotros hacemos y que sale del corazón, aún siendo cristianos. Pero el salmista oraba, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque yo no lo conozco. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque el salmista, la diferencia que hay es que el salmista estaba buscando la limpieza de su corazón, no la satisfacción de la inmundicia de su corazón. Por eso él no fue entregado a la inmundicia de su corazón, por Dios. Hermanos, cuando vemos que hay algo en lo cual estamos deslizándonos en algún pecado, oremos como el salmista. Conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame camino eterno. Yo no puedo. Pero necesitamos el Evangelio. Lo que vemos aquí entonces, en primer término, es el primer desenfreno, la idolatría. La idolatría, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Lo primero que vemos en cuanto a que Dios los entrega es la idolatría. Personas que se han desenfrenado a honrar a toda clase de dioses y de ídolos. Pero nosotros tenemos y sabemos que en aquel tiempo los ídolos eran figuras, ¿no? Como dice Pablo. Pablo dice, le han puesto forma a los ídolos, a sus dioses, ¿de qué? De imagen de hombre, de imagen de cuadrúpedo, de reptiles, de aves del cielo, de todo lo que ellos ven, han hecho un ídolo, han hecho una imagen, ¿está bien? Eso era en ese tiempo. Un escritor dice así, un ídolo es aquello que sustituye a Dios y orienta en otra dirección la vida del hombre. Lo voy a leer de vuelta. Un ídolo es aquello que sustituye a Dios y orienta en otra dirección la vida del hombre. ¿Hay algo que sustituye a Dios en nuestra vida? ¿Podemos evaluar eso en nuestra vida cotidiana? En nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ¿hay algo que está desviando nuestra adoración y nuestra vida? Ahora, este escritor sigue diciendo, en todo tiempo hubo ídolos, en todo tiempo, desde la antigüedad, podemos decir desde Génesis, podemos decir desde la ley de Israel. ¿Se acuerdan? Moisés estaba bajando las tablas que el primer mandamiento decía, yo soy Jehová tu Dios y no te harás imagen de ningún Dios y no adorarás a ningún Dios. ¿Y qué era lo que ellos estaban haciendo? Hicieron un becerro de oro y lo estaban adorando. En todo tiempo hubo ídolos. En los días de los apóstoles la idolatría
adquiría formas expresadas en imágenes, tanto de hombres como de animales. Y hoy, actualmente, las imágenes han derivado en expresiones de confort, bienestar, de riquezas, logros científicos y de humanismo desbordante, que han sustituido la gloria que le corresponde a Dios por la gloria a los hombres o de los hombres. ¿Está bien? La idolatría hoy en día, si bien hay religiones, hay muchas religiones que adoran ídolos de imágenes, pero en general en la humanidad, aún los que no son religiosos, son religiosos. Son religiosos porque adoran a todas estas cosas que hemos dicho y muchas más. El confort, el bienestar, las riquezas, los logros científicos, la superación personal. Esos son todos dioses que están ocupando la gloria que debemos darle a Dios. Con este último pensamiento podemos visualizar la diferencia, o por qué la diferencia, o nulidad de la adoración de Dios o a Dios hoy en día. ¿Por qué es que las personas hoy en día les cuesta tanto adorar a Dios? ¿Por qué hoy es domingo y entendemos que por las Escrituras la iglesia de Dios se junta los domingos, el primer día de la semana? ¿Y por qué es que hay tantas personas en la calle y tan pocas personas? De hecho, hoy hay muchas personas en la iglesia, pero ¿por qué en relación a lo que hay en la calle hay tan pocos adentro de la iglesia o de las iglesias que pudiera llegar a ver en esta ciudad? ¿Por qué es que hay tan poca adoración a Dios hoy en día? Bueno, por lo que hemos leído recién, por lo que hemos dicho recién, los dioses de este siglo de la actualidad. Porque no quieren adorar a un Dios verdadero, al único y sabio Dios, porque lo han cambiado por todos los ídolos que el mundo ofrece hoy en día. Hoy las personas han cambiado, quizás algunos también creyentes, han cambiado la gloria que le deben a Dios por todos los ídolos que el mundo hoy en día ofrece, que es un abanico interminable. Muchas cosas. Y lamentablemente, podemos llamarle como quieras, ¿no?, a esos ídolos. Pero esas cosas se llevan todo el tiempo, la concentración, las ganas, las fuerzas y los deseos de las personas, aún de los creyentes. Esos ídolos que el mundo hoy ofrece se llevan tu mente, se llevan tu tiempo, se llevan tus fuerzas, se llevan tus deseos de adorar a Dios. Hoy en día hay un mundo de posibilidades para ser adorados, adoradas, en lugar de adorar a Dios. Ese es el primer desenfreno, la idolatría. Y cuando llega la idolatría, en el corazón del hombre está abierto a toda clase de pecados, y es lo que Pablo va a empezar a enumerar ahora, en versículo 26 en adelante. Porque hay dos entregas más del Señor hacia los pecadores. La primera es, los entregó a la inmundicia de sus corazones. ¿Y qué fue lo que hicieron? Deshonraron sus cuerpos, anclado con el versículo 26 y 27, pero se entregaron a la idolatría primero. Primero se entregaron a la idolatría. Pero lo segundo, los entregó a pasiones vergonzosas. La segunda, los entregó a pasiones vergonzosas. Y acá vamos a ver dos placas en cuanto a esto, lo voy a leer, pero el uso contra naturaleza, de la mujer. Y pongo hembra ahí porque Pablo no utiliza la palabra mujer acá, sino que utiliza la palabra hembra también como la palabra macho. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Y también el uso contra la naturaleza del hombre. Y sé que quizás no en el ámbito nuestro, pero sí, si nosotros hablamos de esto afuera de la iglesia, fuera de este ámbito, va a haber muchos que nos van a tirar piedras, porque no van a estar de acuerdo con lo que dice la Biblia, no lo que nosotros decimos o pensamos, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios.
como el uso contra la naturaleza de la mujer y del hombre. Y Pablo utiliza esta terminología genérica, hembra y macho, porque este tipo de pecados que se describe está fuera de la dignidad humana. Pablo no dice hombre y mujer, dice macho y hembra, porque está tan fuera de lo común, de lo normal, de lo que Dios había establecido en el principio para el hombre y la mujer, que dice, bueno, voy a tener que utilizar un término genérico, porque no vale la pena utilizar el término normal, real, para hombre y mujer. Y vemos que la cultura entonces no estaba de acuerdo con Pablo. No pensemos, hermanos, que el tiempo donde hoy vivimos realmente es el sumum de la homosexualidad en todos sus representantes, ¿no? En todos sus tipos. Porque en la cultura donde Pablo vivía y escribía esto, eso era algo totalmente aprobado. El matrimonio entre personas del mismo sexo era algo que era común y estaba aprobado. Las leyes de hoy, decimos, bueno, las leyes de hoy, qué bárbaro, son nuevas. No eran nuevas. De hecho, varios de los emperadores romanos se habían casado con hombres. Eso quizás no lo sabían, pero esto fue así. Entonces, no era algo solamente de este momento, era algo que ya venía de antiguo, como hemos visto anteriormente. Pero leamos esos versículos. Vamos a leer y vamos a ver una breve descripción aquí. Dice versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y noten que dice pasiones vergonzosas, porque realmente lo que se describe es vergonzoso, ¿no? Hay algunos pecados que son socialmente aceptados, ¿no? Podemos decir, la mentira, los chismes, algunas palabras fuera de lugar. Bueno, pasa nada. Pero estos son vergonzosos. Aún para los incrédulos son vergonzosos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y acá un comentarista decía que algunos decían que en la Biblia no se menciona el tema de que el lesbianismo está mal, porque no se menciona en ningún lugar en la Escritura. Bueno, acá se menciona, ¿por qué? Porque lo anexa con lo que va a decir el versículo 27. ¿Cuál es el uso natural de la mujer que fue cambiado? Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos también los hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, los dos tipos, digamos, ¿no? de depravación sexual ahí. Ahora, la inmoralidad sexual que vemos acá es algo extremo, ¿cierto? Aquí se mencionan los dos pecados de homosexualidad, tanto en varones como en mujeres, y quizás no encontremos unos versículos más crudos y más directos con respecto a este tema en las Escrituras. Por eso es que, como dije al principio, Spurgeon decía, no me animo a decirlos en voz alta en la congregación. Quizás porque en su tiempo esto era repudiado por la mayoría de la sociedad, y hoy en día no es así. Ahora, Pablo usa la homosexualidad tanto de hombres como de mujeres como un ejemplo de que Dios entrega a la humanidad a la inmundicia, a la impureza y a la lujuria de sus corazones. Dice versículo 26 otra vez, los entregó a pasiones vergonzosas. Esos deseos vergonzosos que tienen fueron satisfechos de esa forma. Ahora, hoy en día hay una gran tendencia a normalizar estas prácticas e inclinaciones pecaminosas. Hoy en día uno es, como puse ahí, no sé si en la próxima, hoy en día somos unos cavernícolas o retrógrados por no aceptar las nuevas tendencias o
las nuevas libertades, como dicen algunos, ¿no? Y algunos dicen, o los llaman derechos adquiridos. ¿Han escuchado eso? Hoy en día hay muchos derechos adquiridos. Algunos son buenos y otros no son buenos, hermanos. Y somos tratados de cavernícolas, de retrógradas, de ermitaños. Ahora, pensamos que esto se está dando exclusivamente en nuestros tiempos, pero no es así, como les dije. En el tiempo de Pablo era muy similar esto. Y lo que podemos entender de esto, y no voy a entrar en el detalle de esto, ustedes saben, no necesito entrar en el detalle de esto, saben que Dios no lo aprueba, pero sí lo que Dios aprueba, el diseño de Dios en cuanto a lo que es un hombre y una mujer, es que las relaciones íntimas son lícitas solo en el matrimonio, en el modo heterosexual y dentro del matrimonio. Porque algunos podrán decir, bueno, está bien, yo no participo de estos pecados que dice acá Pablo, pero de repente lo hacen de una forma extramatrimonial. El diseño de Dios es que estas relaciones deben ser o son lícitas solo en el modo heterosexual y dentro del matrimonio. En estas cosas estaban cayendo los hombres y las mujeres, la humanidad. Pero no era solamente en ese tiempo, fue a través de toda la historia, hermanos. Y entonces podemos entender, pregunto, ¿podemos entender qué tan necesario es el Evangelio que nos presentó Pablo en versículos 16 y 17? Es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros somos cristianos, primero debemos tener cuidado de no aceptar los criterios morales del mundo, sino que debemos conducirnos de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, hermanos. No hay otra. Pero puede ser que haya alguno que no conoce el Evangelio. El Evangelio ofrece perdón y remisión a los que practican y viven en esta inmoralidad. Hay esperanza, hay esperanza. De hecho, los creyentes en Corinto, fíjense este versículo, 1 Corintios capítulo 6. Había en esa iglesia, una iglesia un tanto desordenada, una iglesia que tenía varios problemas de pecado, varios problemas de divisiones, pero sin embargo eran creyentes. Muchos de ellos eran creyentes fieles y otros eran creyentes que estaban luchando contra el pecado. Y otros eran creyentes que estaban siendo reprendidos por Pablo por medio de esa carta. Pero fíjense lo que dice Pablo en capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Vieron la palabra idólatras? Lo mismo que ya hemos visto. Dios los entregó y ellos se desenfrenaron en la idolatría. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Estos erais algunos. Fueron rescatados de toda esta clase de pecados. ¿Por qué? Por el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder para salvación. Y lo que debemos pensar es esto, hermanos. Los creyentes debemos estar de acuerdo a lo que dice la Escritura y no dejarnos llevar por las tendencias de este mundo. Las tendencias cambian. Dentro de unos años esto quizá va a cambiar, pero nuestro pensamiento en cuanto a estas cosas no debe cambiar. Pero los incrédulos, aquellos que han sido por ahí ya abandonados por Dios al desenfreno de sus corazones, está el Evangelio. Está el Evangelio. Y saben que ustedes podrán decir, bueno, pero si es que todavía no conoces al Señor, podrás decir, bueno, pero yo no estoy inmerso en ninguno de estos pecados. Yo no necesito el Evangelio. Porque vos me estás diciendo que es la idolatría. Cuidado, porque la idolatría es algo que es muy común, es quizás lo más común en el hombre. Pero estás hablando de estos pecados de inmoralidad extrema y yo no estoy ahí, no estoy ahí.
Pero cuidado, porque la próxima vez que nos juntemos para ver el libro de Romanos, la carta de Romanos, vamos a ver los versículos 28 en adelante. Yo quiero solamente leerlo nomás, porque Pablo no termina ahí. Pablo no termina en la idolatría y en la inmoralidad sexual extrema, sino que Pablo va un poco más allá, versículo 28, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son estas cosas? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hay una lista muy larga, y es una lista tipo, una lista genérica, todavía hay mucho más, pero no es solamente las dos cosas que vimos, hay mucho más que nos lleva a entender que necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio para ser salvos, necesitamos el Evangelio para ser santificados, hermanos. Así que todavía nos queda un último abandono, pero debemos evitar, hermanos, y debemos evitar que lleguemos a tal punto que Dios nos diga: los entregué. El hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, él tenía un deseo y él fue entregado. Su padre le dijo: acá tenés, anda. Y a veces pasa con los creyentes. Debemos evitar, hermanos, el ser entregado por Dios. Sí, ¿querés hacer esto? Bueno, te voy a dejar por un tiempo andar en esto. Y vas a ver lo que te va a pasar. Yo no estoy diciendo que va a caer un rayo sobre nosotros, pero seguramente va a haber pérdida. Seguramente va a haber pérdida, va a haber tristeza. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por poder compartir tu palabra. Sabemos, Padre, que hay pasajes en la Escritura que a veces no somos dignos de compartir, de hablar, porque realmente nos parece algo tan crudo, algo tan vivo, tan implícito. Pero, Padre, tú lo has dejado para que nosotros lo podamos leer y podamos meditar sobre eso. Y te pedimos, Padre, que podamos seguir meditando en lo que hemos escuchado y también seguir escudriñando la palabra en estos versículos durante la semana para que tú nos sigas hablando. Pedimos, Padre, que tú estés tratando con cada uno de nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.